¿Cómo están? De verdad para mí es un gran honor, una gran alegría de poder compartir con ustedes, pero también tengo una gran responsabilidad del mensaje y de pronto algo de mi experiencia. Y pues sí, muchísimas gracias Panchita por esa gran presentación. Quiero empezar con que me alcen la mano las personas que están en un evento como estos por primera vez. Bienvenidos, realmente preparé la charla para ustedes y quiero que le demos un caluroso aplauso porque ustedes son las personas más importantes de este evento. Les quiero vamos a hablar de emprendimiento, por qué es necesario emprender, por qué es necesario hacer cosas diferentes, por qué es mejor emprender que depender. Y yo vengo de ese mundo y empecé a notar que los seres humanos somos emprendedores por naturaleza. Sin ser adivinos, todos, absolutamente todos los que estamos acá, en algún momento de nuestra vida se nos ha pasado por montar algo, ¿sí o no? En algún momento hemos tenido ganas de montar algo, ¿cierto? Pues yo soy también ese tipo de colombiano, echado para adelante, emprendedor. Vengo de Bucaramanga y desde muy pequeño la tuve clara que quería ser alguien en la vida. Pero yo sé, que a ti también te pasó lo mismo. En eso de los 10 o 11 años uno pensaba en grande, ¿sí o no? Quería ser alguien grande en la vida. Y pues, desde muy pequeño me inculcaron valores de emprendimiento. Siempre me he considerado un emprendedor. Para colocarlos un poquito en contexto, me metí en el mundo de los negocios, en el mundo de los San Andresitos desde muy niño, desde los 11 años, y pues aprendí todo lo del mundo del comercio y tenía más o menos 18, 17 años cuando monto mi primera empresa. Y pues me empezó a ir muy bien, y empecé a montar la segunda empresa, la tercera empresa, la cuarta empresa, la quinta empresa, y llegué a tener 7 tiendas deportivas. Tenía 25 años y ya creía que tenía todo para ser feliz. El caso es que en el mundo de los negocios se fluctúa mucho. A veces está muy arriba, a veces no está y a veces está muy abajo. Por los malos manejos financieros de mi empresa, por no tener inteligencia financiera, porque me habían enseñado a cómo crear dinero pero no a cómo administrarlo. Y en 3 años desarrollé la habilidad de quebrarme. Pues una quiebra chiquita de 600 millones de pesos. Y era muy loco porque nunca me imaginé llegar a deber tanto dinero. Pero el problema no era ese. El problema era que no tenía herramientas para salir de ese problema. Y miren qué fue lo que descubrí cuando empecé a exponerme a este negocio. Me di cuenta que el problema del problema realmente no es el problema. Ustedes me van a ayudar, y suena muy loco, pero miren, vamos a profundizar en eso. Vamos a colocar los problemas en escala de valores. Un problema en la área financiera de 600 millones de pesos es un problema del 1 al 10. ¿Cómo lo calificarías? Como 17, ¿sí o no? Partamos de que por ahí, en todas las personas que estén acá, aparte de mí, habrá por mucho otra persona que esté o que estaba igual de endeudado a mí, ¿sí o no? O sea, es un problema a nivel, por ahí 17, ¿sí o no? Ahora, en escala de valores, ¿cómo calificarías a una persona que creó ese problema? Sí. ¿Sí o no? O sea, ¿le dejarías tus ahorros para que los manejara? ¿Cierto que no? Nada. O sea, ¿cómo calificarías a una persona que creó ese problema en escala de valores? Por ahí un -5, ¿sí o no? Y el problema viene siendo que esta persona en la área financiera -5 quiere solucionar este problema. Y no se puede. Una persona con un nivel -5
trata de solucionar un problema más 17. Ahora, ¿qué empecé a descubrir? Que nosotros los seres humanos podemos evolucionar en cualquier área de la vida. Y todos los que estamos acá por una razón. Porque en una o en varias áreas de nuestra vida se están presentando situaciones. En la parte espiritual, en la parte de relaciones, en la parte emocional, en la parte de nivel de merecimiento, en la parte de pareja o en la parte financiera. Pero todos los que estamos acá tenemos algún tipo de situación. Y entendamos que ese problema se puede solucionar porque tenemos la capacidad de evolucionar en cualquier área. Entonces, ¿qué empezó a pasar? Yo me expuse a un sistema educativo, que ese sistema educativo me llevó a empezar a evolucionar en la parte financiera. Y empecé a crecer en la parte financiera. Y en algún momento de menos 5 llegué a 0. Y en algún momento seguí evolucionando y llegué a 5. Y en algún momento llegué a 10. Cuando iba en 10, yo ya no veía el problema como problema, sino lo empecé a ver como situación. Concepto de situación: algo que es temporal, que tiene solución y que si lo logras superar te hace más fuerte. Concepto de problema: algo que no tiene solución. Y entonces, al ver que era una situación, te llenas de fe. Y realmente es lo único necesario y lo más importante para solucionar cualquier problema: la fe. Y mire que leía un libro donde decía que un ser humano puede aguantar 3 días sin comer, 2 días sin agua, 5 minutos sin respiración, pero solamente 5 segundos sin fe, sin esperanza. Debiendo 600 millones de pesos, tenía la menor cantidad de fe antes de cometer una locura. Y en ese momento, de pronto no entendía por qué me estaba pasando eso. Y a veces uno no entiende por qué te están pasando los problemas. Pero te quiero aclarar algo: no tienes que entenderlo. No tienes que entender la razón de tus problemas. Lo único que tienes que tener claro es que la vida no te pone ningún problema que no seas capaz de solucionarlo. Y que no hay ningún problema que después de solucionarlo no te haga mejor. O sea que si te vuelves un solucionador de problemas, te vas a volver alguien exitoso. La clave es entender que hay que evolucionar en muchísimas áreas de la vida. Lo más bacano es que este proyecto en el que nosotros desarrollamos en común nos da esa posibilidad de evolucionar en muchos campos de nuestra vida. Pero ¿por qué no evolucionamos antes? O sea, ¿por qué a mí no me enseñaron a evolucionar en la área financiera? Primero, porque voy a empezar con un concepto de lo que significa educación. Pero antes de empezar de ese concepto, quiero decirte que este negocio o este proyecto que desarrollamos en común es totalmente influyente y que no te califiques desde donde estás, sino en quién te puedes convertir. Pásame la siguiente. Porque ese fue la persona que arrancó hace 6 años el negocio. Pues ¿qué cara pone uno con 600 millones de pesos en deuda? El caso es que el empezar a evolucionar en varias áreas de nuestra vida, el tiempo empieza no a avanzar, sino como que a echar para atrás. Yo veo esa foto y la foto de este lado era de hace 6 años. Y hoy, 6 años después, me veo 6 años más joven. ¿Sí o no? Sí. Imagínense encontrar una herramienta en la cual te haga crecer en muchos campos y cada año que pase te veas un año más joven. ¿Bacano? Puede ser
después del proyecto. Pásenme la siguiente. Ahora, hablemos del concepto de educación. ¿Por qué a los 30 años tenía situaciones emocionales, tenía problemas con mi familia, tenía problemas con las relaciones en mi entorno, tenía problemas con mi pareja, tenía problemas financieros? ¿Por qué las personas caen en esa situación si es el día a día de todos los seres humanos? Y entonces, para tocar más a fondo ese tema, siempre durante toda mi vida escuché que para ser alguien en la vida, mejor dicho, en mi casa decía, estudie para que sea alguien en la vida. Y entonces yo tenía muy claro que a través de la educación uno podía ser alguien en la vida. Pero a mí no me cuadraba el tema de la palabra educación y evolucionar en la vida. Porque lo primero que se me venía a la cabeza cuando escuchaba educación era pues colegios, materias, clases. Y me expuse a esta educación y empecé a diferenciar lo que se llama formación académica y educación. Uno cree que es lo mismo, pero hablemos sobre formación académica. La formación académica es la que normalmente recibimos en las aulas de clase, en los salones de clase, y esa formación académica es como si tú fueras un cubo y te llenaran de conceptos. ¿Importante? Sí, muy importante. Te llenaran de conceptos, de conceptos, de conceptos, de conceptos, de conceptos. Ahora, hay un problema o hay una situación con la formación académica. Primero, es que no te preguntan si realmente de lo que te están llenando es lo que tú quieres aprender. Simplemente alguien decide qué te va a enseñar. Ahora, segunda situación, es una formación académica generalizada. Generalizada. A todos nos enseñan lo mismo. Y entonces, como todos sabemos lo mismo, todos vamos a tener un resultado similar. Y el tener un resultado promedio es bueno o malo. El tener un resultado promedio es malo, porque es muy normal. Ahora, te dan la posibilidad de tener un pensamiento fijo. ¿Qué significa tener un pensamiento fijo? Que te empiezan a calificar y te dan como una categoría. Haz de cuenta que en ese proceso de formación académica te encasillan que eres malo para las matemáticas. ¿Y te la crees? Y te limitan. Hicieron un experimento en una universidad sobre el tipo de mentalidad fija y el tipo de mentalidad de crecimiento. Y metieron en dos salones. En el salón número 1 metieron a 10 niños con el mejor coeficiente intelectual de todo el colegio. Pero en su pensar, ellos creían que esa inteligencia que ellos tenían era porque ellos habían nacido con ella. O sea, era como un don y era simplemente fija. O sea, eran inteligentes y ya. ¿Sí? Estos niños tenían su coeficiente intelectual promedio, pero ellos tenían en su modo de pensar que la inteligencia se podía desarrollar. O sea, que era
exponencial. Y entonces a los dos les colocaron 3 problemas muy difíciles. Después de 3 horas, el grupo A, de tratarlo de intentar, de darse cuenta que no había solución, llegaron a la conclusión de que no había más opciones sino terminar sin responder. O sea, ellos, desde su inteligencia muy elevada, lo intentaron resolver y no fueron capaces, y dijeron, no somos capaces nosotros, que somos muy inteligentes, pues estos ejercicios no tienen solución. Y el otro grupo demoraron 8 horas, porque al principio no entendían nada, pero lo seguían intentando, 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 y lo único que tenían claro ellos era que la inteligencia se podía desarrollar a través de la práctica. Y seguían practicando, 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 y fueron capaces de solucionar el problema. Entonces, en la formación académica nos dan ese tipo de mentalidad. ¿Y cómo podemos concluir eso? Porque un profesional, después de tener el título, el promedio de lectura es menos de un libro el resto de su vida. Y los que se están riendo son porque son profesionales y no se lo han leído. Ahora, les he hablado de la formación académica. ¿Es importante? Sí, es muy importante. Porque gracias a la formación académica es que la humanidad a través de sus profesiones ha evolucionado. Tenemos doctores, ingenieros, constructores y un montón de profesiones que son súper importantes para la humanidad. ¿Qué es lo que pasa? Que no es lo único importante, es más, tener una muy buena formación académica no te garantiza éxito hoy en día. Ahora vamos a hablar de lo que para mí en este proyecto significó la educación. La educación no es llenar de conceptos, es lo contrario. En vez de llenar, es sacar lo que tú ya eres. Porque nosotros por naturaleza somos grandes. Es a través de un sistema educativo encontrar tu grandeza, porque como seres humanos somos tan exquisitamente especiales que somos irrepetibles. O sea, durante toda la historia de la humanidad no ha habido otro Yair. Y dentro de toda la historia hacia el futuro no va a haber otro. ¿Eso qué quiere decir? Que Yair como tal tiene habilidades que nadie, absolutamente nadie en el mundo las tiene. Lo que pasa es que el 95% de los seres humanos se mueren sin encontrar, sin explorar esas habilidades. No las encuentran. Y como seres humanos todos los seres humanos tenemos un propósito de vida. Y el 98% de las personas se mueren sin encontrar el propósito de vida y sin desarrollarlo. ¿Y qué pasa si uno llega a esta vida, tiene la experiencia humana y no encuentra su propósito de vida? Que hizo la misma función que una piedra. ¿Duro? Es duro, pero es real. Porque imagínense que el propósito de vida que me mandó el universo, Dios, para mí es, ¿ustedes creen que tienen un propósito de vida chiquito o grande? Grande, ¿sí o no? Y por no haberme enfocado en encontrar mi propósito de vida, estaba desgastando la única vida que posiblemente voy a tener en llegar a un local, decirle a la gente, a la orden que patines necesita, valen 200, se lo dejan 180, bueno, depende de la cara. Bueno, siempre la orden que vuelva. Tome la tarjetita. 12 horas, llegar a la casa, pelear con mi esposo un rato, ver televisión, y al otro día lo mismo. A los 30 años, ese era mi día a día, y mis proyecciones era que la iba a repetir hasta el último día de vida. Imagínense yo llegar al cielo, porque para allá voy,
y que me mostraran el propósito que tenían para mí. Mira, Jair, te dimos la habilidad de impactar a las personas, te dimos la habilidad de cumplir los sueños, te dimos la habilidad de crear nuevas realidades, te dimos la habilidad de formar un movimiento para cambiar una sociedad, le dimos la habilidad de cambiarle la vida a muchas personas, y usted se la pasó toda la vida vendiendo patines y endeudado. Muy loco, ¿sí o no? O sea, yo me imagino allá dándome puños. Ahora, la pregunta es, ¿tú crees que lo que estás haciendo actualmente está alineado a tu propósito de vida? A veces los problemas son pequeñas alertas para que tomes conciencia de eso. Porque si sí es cierto que para mí no fue difícil entender lo que teníamos en las manos, también es cierto que si no estuviera quebrado, no lo hubiera entendido. O sea que hoy doy gracias y muchas gracias a la quiebra. A veces los problemas son... pequeñas alertas para tomar conciencia si vas por buen camino y redireccionar tu vida. Entonces todos nosotros tenemos habilidades grandísimas. Pero mire cómo funciona nuestro cerebro. Nuestro cerebro, como tal, tiene 85.000 neuronas. ¿Quién ya las contó? Bueno, tienen 85.000 en promedio. Pero la cantidad de neuronas no necesariamente indica lo inteligente que eres. O sea, es en el colegio que le decían a uno esto, ay, se le quemó una neurona. Es mentira. O sea, mejor dicho, no importa si tienes 50.000 versus al que tiene 100.000. O sea, ahí no se mide la inteligencia. ¿Qué viene con el caso de esas 85.000 neuronas que tenemos por naturaleza? Entre sí se comunican a través de conexiones y hay 200 billones, o sea, 200 millones de conexiones entre sí. ¿Y cómo es la forma de aprender? ¿Cómo aprende nuestro cerebro? A través de patrones de conexiones. Cada cosa que aprendemos día a día va cambiando nuestro cerebro. Entonces, si yo no me sé amarrar los zapatos y empiezo a tratar de amarrarme los zapatos, empieza a generarse un patrón de conexiones. Y el repetir ese acto por un tiempo se llega a automatizar. Imagínense uno todos los días teniendo que aprender a amarrarse los zapatos. Qué lío, ¿sí o no? Pero ¿quién pensó cómo se amarraron los zapatos esta mañana? Nadie, ¿sí o no? Y entonces aprendimos un montón de cosas. El problema es que a veces ese tipo de aprendizaje nunca lo vamos a colocar en práctica para encontrar nuestro propósito. Aprendemos cosas que no necesariamente va alineado a nuestras habilidades y no necesariamente va alineado a nuestras pasiones y no necesariamente va alineado a nuestro propósito. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como nos dan esa mentalidad fija, en algún momento de nuestra vida, todo lo que hacemos en el día queda automatizado. Y mire el día de una persona. Se levanta y ya no piensa que desayunar porque todos los días desayuna lo mismo. Se va para el trabajo, pero no piensa cómo irse para el trabajo porque todos los días se va por el mismo lado. Llega al trabajo y no piensa qué hacer porque ya todos los días hace lo mismo. El patrón lo regaña y no piensa por qué, porque siempre te regaña por lo mismo.
Llega a la casa, pelea con la esposa, pero no piensa por qué, porque siempre pelean por lo mismo. Y siempre ve los mismos programas. Y siempre tiene la misma situación. Automatiza su vida. La automatiza. Y deja de aprender. O sea, ¿qué tenemos nosotros los seres humanos que no tienen las otras especies? ¿Qué capacidades tenemos como seres humanos que no tienen las otras especies? Ayúdenme. Los seres humanos, ¿qué podemos hacer? Razonar. ¿Qué más? Elegir, soñar, decidir, reinventarnos, programarnos. ¿Qué más? Hablar, comunicarnos, soñar. ¿Qué más? Tener conciencia, hablar en varios idiomas, crear, amar, imaginar. Y miren todo lo que nos diferencia a las otras especies, ¿sí o no? Eso es lo que nos hace diferentes como seres humanos. Pero automatizamos nuestra vida. ¿Y usted cree que en esa vida en la que uno está lleno de problemas y problemas y problemas y problemas y problemas, sueña, ama, crea, innova, piensa? ¿Cierto que no? Pues imagínese yo con 600 millones de pesos, yo que iba a amar, o yo que iba a razonar, o yo que iba a soñar. Y mire qué cosa tan lógica, mire qué cosa tan rara. Cuando uno automatiza la vida, deja de ver o de hacer de lo importante lo importante. ¿Cómo así, Jair? Lo importante a lo importante. ¿Quién cree que lo importante debe ser lo importante? ¿Quién cree? ¿Todo cierto? Lo importante debe ser lo importante. Pero a ver, ayúdenme con esto. ¿Qué es más importante para ustedes? ¿Tus hijos o tus problemas? ¿Y en quién piensan más? En los problemas. O sea que en ese caso lo importante no es lo importante. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Tu familia o tu trabajo? ¿Y a qué le dedicas más tiempo? Al trabajo. O sea que lo importante no es lo importante. ¿Para ti qué es más importante? ¿Tu carro o tu salud? ¿Y a quién inviertes más dinero? O sea que lo importante no es lo importante. ¿Por qué? Porque estamos automatizados y nos vamos pareciendo cada día más a las otras especies. Y dejamos de ser humanos porque dejamos de soñar, de vivir, de crear, de innovar y de un montón de cosas. Ahora, ¿les gustan las mascotas? Pregunta. Si tuvieran un perrito, pero un perrito así, que costara 100 millones de pesos, o sea, un perrito. Pregunta. ¿Le aplicaría buenas vacunas? ¿Lo llevaría constantemente al veterinario? ¿Le aplicarías buenos champús? ¿Le darías buena alimentación o lo que sobre? ¿Buena alimentación? ¿Lo dejarías comer comida chatarra? ¿Le darías Coca-Cola? ¿Le darías de vez en cuando aguardiente y cerveza? ¿Lo dejarías juntarse con cualquier perro? ¿Lo dejarías sacar cría con cualquiera? Ahora, ¿qué es más importante? ¿Su perrito de 100 millones o usted? ¿Quién es más importante? Usted. ¿Come comida chatarra? ¿De vez en cuando Coca-Colita? ¿Guaro y cerveza? ¿Trasnocha? ¿Saca crío con cualquiera? ¿Se junta con cualquier perro? Y cosas tan sencillas que son tan verídicas que no vivimos una vida desde que lo importante sea lo importante.
Pues este sistema educativo me creó conciencia para empezar a vivir una vida donde lo importante sea lo importante. ¿Te gustaría vivir una vida donde lo importante sea lo importante? Pues esa es la invitación. Realmente esa es la invitación. Pero mire qué cosa tan loca. Cuando hablamos de emprendimiento, y yo empecé la charla con eso, por naturaleza somos emprendedores. Por naturaleza somos emprendedores, por naturaleza tenemos la capacidad de emprendimiento. Pero no somos programados para emprender. Somos programados para depender. Desde muy pequeños nos empiezan a limitar. Un niño nace y en menos de 2 años es capaz de caminar, correr, brincar, saltar, colgarse, empezar a comunicarse con su entorno, y sale la mamá. Y sale la mamá. No se monte, no corra, no se mueva, no haga, no. ¿Cómo te llamas? Camila. Hola, Camila. ¿Algo parecido? ¿Quién es tu mamá? ¿Cómo se llama? La mamá Andrea, alguna vez te he dicho a Camila, esté quieta, no haga, no corra, de vez en cuando. No la mire, fresca, te vamos a salvar. Pero miren qué cosa tan loca, que nosotros a los 2 años le estamos diciendo al universo que somos unos héroes con capacidades ilimitadas. O sea, imagínate aprender a caminar, correr, brincar, saltar en menos de 2 años, aprender un idioma. Y te empiezan a decir no, y después te meten a una aula de clases donde también te dicen no, y no se preocupan por qué quieres de la vida. En la educación, la verdadera educación es personalizada y va alineado a tus habilidades. Es más, la educación, nosotros empezamos a leer libros como Enriquezca su personalidad. ¿Quién se lo ha leído de los que son invitados? De los que son invitados. Y miren qué cosa tan loca, que simplemente este libro me llevó a identificar qué personalidad tenía. Y ya tenía 30 años y ni sabía qué personalidad tenía. Y entonces esto salvó mi hogar, porque identifiqué qué personalidad tenía mi esposo. Esto salva hogares, porque los seres humanos tienen 4 personalidades, y entonces mi esposa es sanguínea, y los sanguíneos son muy alegres, pero a veces se le olvidan las cosas, casi en el 99.99%. Y claro, yo peleaba con ella porque yo le decía, mi amor, tenemos que pagar esto, y ella se lo olvidaba. Y entonces yo dije, no, pues es sanguínea. Y ella se ponía brava porque yo soy colérico, o sea, porque yo era medio bravucón, pues ya vieron la cara. Y entonces yo identificaba, es que me tocó un colérico. Y entonces identifiqué que empleados míos eran flemáticos. Y yo quería grandes resultados de él. Y yo me estresaba por eso y dije, pues que es un flemático. Y entonces yo empecé a recibir un sistema educativo personalizado donde se enfocaba a encontrarme mis talentos, mis habilidades, a explorar mi mejor versión y a alinearlo con mi propósito de vida. Y empecé a escuchar historias, y miren lo importante que es escuchar historias. En los colegios no nos enseñan, no nos cuentan historias, o las historias que uno cuenta uno no sabe ni para qué se las contaron, porque no traen como una moraleja o no traen una enseñanza. Entonces que Napoleón llegó y uno pues escucha esa historia, pero no le dejan nada de enseñanza sobre eso, ¿sí o sí? Y entonces uno va creando
Uno va escuchando en este sistema educativo historias, 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 y las historias van creando narrativas en tu cabeza. Y esas narrativas son supremamente importantes cuando uno está en una circunstancia difícil. Porque esas historias, yo cambié las historias de finales felices, de superación, de afrontar problemas, porque mis historias eran las que yo consumía a través de los noticieros, que eran trágicas. Y entonces yo veía cómo pasaban cosas malas en mi entorno a través de las noticias y empecé a pegarme un sistema educativo donde todos los días empecé a escuchar cómo la gente salía adelante y cómo afrontaba los problemas y cómo superaba las quiebras y cómo superaba los retos. Y empecé a escuchar historias y cuando me fueron apareciendo los retos, esas narrativas salían a flote. Y mi subconsciente decía, no importa, es algo temporal y te va a hacer más fuerte. No importa, es algo temporal y te va a hacer más fuerte. No importa, es algo temporal y te va a hacer más fuerte. Y entonces, el sistema educativo de nosotros nos lleva a evolucionar. Por eso, es una transformación de la forma que nos programan para depender a principios de emprendimiento. Ahora, ¿cuáles son los mayores retos que tiene un emprendedor? Primero, el primer reto que tiene un emprendedor es el conocimiento o la información en donde se va a emprender. Porque aunque todo se nos haya pasado por la cabeza hacer o montar negocios nuevos, también es cierto que en esa área posiblemente no sepamos lo suficiente para montarlo. Entonces a mí se me pasaba a montar restaurantes, pero yo no sabía cocinar. Y ese es el mayor reto que tiene un emprendedor, la información. El segundo reto es el apoyo de personas que ya hayan recorrido el camino. Uno no encuentra apoyo porque si yo monto un restaurante, los mejores restaurantes del entorno no me van a ayudar a crear un buen restaurante, ¿cierto que no? Y este sistema educativo te da la información suficiente para crear el negocio al nivel que quieras. Hay un montón de información. Pero también te da el apoyo de personas desde el resultado. Desde el resultado, ¿qué tienes que entender? Que vas a hacer una transformación, que tienes unas habilidades que les vas a ir desarrollando desde el aprendizaje y la verificación. ¿Qué significa? Que vas a ir aprendiendo y lo vas a ir colocando en práctica y te vas a ir transformando y vas a ir creando principios de éxito. Nuestro sistema educativo es mucho más valioso de lo que cuesta. Porque el sistema educativo tradicional es costoso. Nuestro sistema educativo es mucho más valioso de lo que cuesta. Ahora, ¿qué tenemos que entender? Que todo es entrenable. Mire qué cosa tan curiosa, que yo me la pasaba 12 horas metidos en ese San Andresito. Y yo metido en ese San Andresito nunca me visualicé hablando en público. Y obviamente cuando yo arranqué el proyecto, el empezar a practicar hablar con las personas, me fue desarrollando poco a poco la habilidad de hablar en público. La habilidad de comunicarme con las personas. La posibilidad de transmitir una visión. La posibilidad de empezar a crear cosas de la nada. O sea, lo que ha hecho este sistema educativo en Yair Snei es desarrollarnos la habilidad de cambiar una nueva realidad. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las personas a veces, cuando empiezan a desarrollar el proyecto, tienen la información, pero no son capaces de monetizar esa información? ¿Qué pasa y por qué es tan difícil
pasar del saber al hacer. Y las personas que logran éxito son las personas que son capaces de pasar del saber al hacer. Y esto va un poco para todos, incluyendo los empresarios. Te pregunto, si la vida te diera resultados por lo que sabes, ¿qué tan grande sería el resultado? ¿Saber es importante? Sí, pero es inútil si no lo pones en práctica. Entonces, es más importante no solamente saber, sino saber hacer. Y mire que dónde viene a veces la mayor dificultad cuando uno empieza a aprender cosas, pero no es capaz de monetizar eso que empieza a aprender. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos somos tripartitos. O sea, estamos en varias dimensiones. ¿Sí lo sabían? Y miren qué cosa tan común. ¿Quién se ha preocupado o quién ha querido o quién se ha retado bajar un poquito de peso? ¿Todos, sí o no? Pero ¿quién ese día que se propuso bajar de peso se estaba comiendo una hamburguesa en la noche? Casi todos, ¿sí o no? Y es que precisamente es ese día. O sea, uno dice, voy a bajar de peso. Y en la noche se encuentra con doble porción de carne, doble porción de papa y Coca-Cola. Pero es precisamente ese día. Y mire qué cosa tan loca. Aunque uno sí quiere bajar de peso, tiene que identificar que es una parte de ti la que quiere bajar de peso. Mejor dicho, tu mente o tu conciencia quiere bajar de peso. Tu estómago no. Tu estómago no. Tu estómago quiere comerse la hamburguesa. Y entonces tu estómago convence a tu mente para que se coma la hamburguesa, porque le empieza a dar razones para postergar la dieta. Y se mire la hamburguesa. Y le chirrean a uno las tripas. ¿Quién tiene hambre a esta hora? ¿Quién va a llegar a comer hamburguesa? ¿Quién le va a hacer caso a la conciencia? ¿Quién le va a hacer caso a la barriga? El caso es que uno no se tiene que dar látigo, porque uno empieza a cambiar la formación académica y se expone a un sistema educativo donde uno va a empezar a aprender cosas, pero lo que hace la diferencia entre ser exitoso o no es la verificación de todo lo que se aprende. O sea, un emprendedor no se hace un emprendedor exitoso por lo que sabe, sino por lo que hace con lo que sabe. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, ¿cómo aplico todo lo que sabe? ¿Cómo monetizo todo lo que voy a empezar a aprender? ¿Cómo monetizo todo lo que voy a empezar a aprender? Lo que pasa es que nosotros tenemos parte de nosotros que no quiere. O sea, mejor dicho, un ejemplo. Empezamos a aprender de este negocio. Y alguien que lleva más de 2 meses en este negocio ya sabe lo suficiente para volverse exitoso y próspero. Con 2 meses de información es supremamente suficiente. ¿Sí o no? Sí, total. Y esa persona dice, me quiero ganar 3 millones de pesos con este negocio. Pero tu parte negativa te dice, usted no es capaz, eso es muy difícil. ¿Cómo se va a ganar acá 3 millones de pesos si lleva 15 años trabajando y se ganaba 1? Y la parte negativa se cuadra con el postergador que tienes adentro. Y el postergador, desde el negativo, dice, sí, tiene razón ese negativo. Más bien el otro mes. ¿Sabe cuál es el mayor asesino de sueños? Don Postergador. Y miren que son patrones que traemos desde la vida automatizada. Y aunque uno cree que las cosas pequeñas no tienen consecuencias, se van creando como patrones.
O sea, uno a veces posterga cosas tan sencillas, porque ¿quién le ha dicho a un hijo que lo va a llevar al parque y le va a gastar un helado y se llega a la hora y no lo puede hacer? Levante la mano. La mayoría, ¿sí o no? Y uno cree que eso no trae consecuencias. Y la consecuencia es que como eres en lo poco, eres en lo mucho. Y que así como postergas el comerse un helado con tu hijo, vas a postergar el éxito. Y crees que eso no trae consecuencia, pero la consecuencia es que tu hijo va a perder edificación en ti. Va a perder creencia. Y el hijo no se lo va a sacar en cara, se lo va a sacar en cara la vida. Cuando postergas el éxito a través de lo que aprendes, nadie se lo va a sacar en cara. Se lo va a sacar en cara la vida. ¿Un poco fuerte? Sí, pero es real. Lo que pasa es que vengo de Santander. Allá hablamos así. Y entonces se novian el postergador y el negativo y tienen un bebé que se llama el cínico. El cínico es el que te hace sentir que no eres capaz teniendo las habilidades de lograrlo. Y ese sí es fatal. Porque cualquier cosa que te propongas lograr, lo puedes lograr. O sea, si tu mente lo puede percibir es porque es posible. No hay ningún sueño que no pueda ser logrado. ¿Y sabe qué es lo más bacano? Que cualquier sueño en el mundo se puede solucionar con dos componentes: tiempo y dinero. Dígame un solo sueño que no se pueda solucionar con tiempo y dinero. Ahora, lo que nos da como producto final este negocio es tiempo y dinero. Eso nos lleva a la conclusión que cualquier cosa que se nos venga a la cabeza, si nos exponemos al sistema educativo y somos conscientes y empezamos a aprender a hacer, podemos lograr cualquier cosa que queramos. Absolutamente cualquier cosa. Ahora, ¿cómo podemos competir contra eso? Primero, no podemos competir contra eso. Te va a ganar el negativo, porque el negativo te conoce desde que nació. Sabes tus puntos débiles. Sabe que al decirte doble tocineta, te ríes. El negativo te conoce. El postergador también te conoce y el cínico también. Y entonces no puedes competir con ellos. Lo que sí puedes es negociar con ellos. Y empiezas a alinear todas las dimensiones en tu vida hacia un mismo punto. Y lo empiezas a enfocar hacia un mismo fin. Mire qué cosa tan curiosa. Yo cómo empecé a aprovechar todo lo que iba aprendiendo. Yo aprendía. Y yo salí emocionado de este tipo de eventos. Y iba a unas convenciones donde era por 2 días, incluso yo salía requete emocionado de esas convenciones, al punto en que quería comerme el mundo. Pero a los 2 días se perdía la platita. Ya no surgía ningún efecto en mí esos 2 días de ese evento. ¿Cómo aprovecho la emoción con lo que sé? Una estrategia es que nuestra mente no diferencia entre la realidad o la realidad que uno le quiera hacer creer a la mente. Entonces, el negativo tiene poder sobre este dedo, y el postergador y el cínico, porque uno sabe qué es lo que tiene que hacer para alcanzar el resultado en este negocio. Pero lo que pasa es que, como dominan a este dedo, uno quiere, fuera el control, pero uno quiere hacer algo, y este dedo coge vida, y entonces se mete a Instagram y empieza
a pasar fotos y se va a las historias arribita y empieza a verle la vida de todo el jet set del negocio, y después te vas a Facebook y después te vas a los estados de WhatsApp y te metes a los grupos y publicas algo, te vuelves filósofo y este dedo te deja de dar el resultado que quieres. Y entonces tú le ordenas a la mente lo que tienes que hacer. Cosas tan sencillas como si, mire, hagan el ejercicio mañana. Propónganse en salir a hacer ejercicio mañana. ¿Ustedes creen que mañana en la mañana van a tener ganas de hacer ejercicio? No. ¿Pero qué tienen que hacer? Ustedes están ahí calienticos, te levantas y la mente dice, ay, qué pucha el ejercicio. Y empieza el negativo, uy, no. ¿Cómo se le ocurre cometer este crimen con este cuerpo? Eche la pierna encima. El postergador dice, pues mañana. De pronto amanece haciendo calor. Pero usted mismo activa su conciencia y le empieza a decir al cerebro, estoy haciendo ejercicio, 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 y tu cerebro le manda órdenes a los músculos y te empieza a dar picazón si te quedas ahí acostado. Practíquelo mañana. Practíquelo mañana. Y como empezamos a aprender cosas, pues utilicen ese tips para hacer de lo que sabes un resultado. Poder monetizar lo que sabes, poder monetizar lo que aprendes, para que tengas una vida donde lo importante sea lo importante. Esa es la clave de todo. Ahora hay otro tip. ¿Cómo lanzan los cohetes al espacio? Con una cuenta regresiva, ¿sí o no? ¿Cómo dicen? 5, 4, 3. Dice un estudio que si una persona pasa de los 5 segundos pensando lo que va a hacer, no lo hace. Utilicen el conteo regresivo del cohete. Hagamos el ejercicio. Hagamos de cuenta que cada uno tiene un cohete debajo de la silla. Y que van a contar hasta 5 y se van a poner de pie. El que pase de 5 segundos y no se pare, pues no va a surgir el efecto. Pero ustedes me van a ayudar llevando el conteo regresivo. A ver, empiecen. 5. No. Es hasta que cuando cuente 0. ¿Ustedes cuando han visto un cohete arrancar en 5? Bueno, entonces que va para donde va, pues sí. Ahora tiene clara. Se anticipa. Ahora, empiecen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Ya? Cada vez que la mente les juegue una mala pasada, siéntense por favor, tranquilos que se va el cohete. Cada vez que la mente les juegue una mala pasada, utilicen el cohete. Igual tengo el cohete 5, 4, 3, 2, 1, 0, algo escucha, me voy a hacer lo que tengo que hacer. Y ya, eso se llama autodisciplina. En la formación académica nos enseñan la disciplina y somos muy disciplinados. Es más, tenemos la capacidad de enfocarnos para ser tan disciplinados que somos capaces de que suena la alarma y decirnos 10 minuticos más y esos 10 minuticos se convierten en 20 minutos y somos capaces de bañarnos, alistarnos y desayunar en 10 minutos. Eso es pura disciplina. O si usted dice, ay, ya me cogió la tarde, ya no voy a trabajar, ¿cierto? O sea, usted dice, pues pucha, me cogió la tarde, venga, y se va corriendo, y se alista y se va para el trabajo. Es más, te enfocas tanto y tienes tanto enfoque que sales del apartamento y preciso está el ascensor esperándote. Y tú llegas, ¡puch! Y bajas rapidísimo y no lo para ningún piso. Y sales de ahí y preciso está el transporte ahí esperándote. Porque estás enfocado a que tienes que llegar porque eres disciplinado. Y le dices al chofer más rapidito y todos los semáforos te cogen en verde. Porque eres disciplinado. Porque te enseñaron desde pequeño a ser disciplinado.
Porque tu mamá te decía, es que vas a almorzar a las 12. Y porque en el colegio dicen, no te puedes salir a hacer pipí porque todavía no es la hora de recreo. Te enseñaron a ser disciplinado. Porque tienes una autoridad encima. El problema es que en la educación no hay autoridad. Porque es una autoeducación. Y lo que se insta es a que te autodisciplines. A que te lideres a sí mismo. Que no tengas ninguna autoridad. Y pues claro, nos quitan la autoridad. ¿Y cómo seríamos en el colegio cuando el profesor no está? ¿Cómo estaríamos en la casa cuando los papás se van de viaje? Casa sola. ¿Cómo estaríamos en el trabajo cuando el jefe no está? Y entonces, como nos quitan esa autoridad, pues nos volvemos indisciplinados en este proyecto. Para el éxito, lo único que cuenta es la autodisciplina. La autodisciplina. ¿Dónde se define quién va a ser exitoso y quién no? El que aparte de aprender, de colocar en práctica, de empoderarse, de creer, de desarrollar habilidades, sea capaz de superar circunstancias reales de la vida. Circunstancias reales de la vida. Porque las circunstancias reales de la vida son el día a día para todos. Posiblemente en diferentes dimensiones. Lo que para uno es un gran problema, para el otro es una situación sencilla. Lo que para uno lo lleva a tomar una trágica decisión, para el otro simplemente lo toma como un aprendizaje. Pásenme. Ahí. El éxito de una persona no se define por lo que sabe. El éxito de una persona no se define por lo que hace. El éxito de una persona se define por tener la capacidad de superar las circunstancias del día a día. ¿Me colocan la música, por favor? Nosotros arrancamos en este sistema educativo, un poquito, hace 6 años. Y lo que para muchos hubiera sido un gran obstáculo el tener esa quiebra, para nosotros fue una gran razón. Yo no sé cuál sea tu problema para pegarte a un sistema educativo, porque sí, te invitamos a desarrollar un proyecto. Y si estás invitado a esta conferencia, es porque alguien ve en ti todas las capacidades para hacerlo en grande. Es porque alguien cree en ti que eres capaz de construir una nueva realidad. Es porque alguien piensa que no importa tu situación actual y no te está calificando como eres, sino en quién te podrías convertir. La persona que nos invitó al negocio no nos calificó en el estado que estábamos, sino qué podía surgir de nosotros. Y empezamos a tener grandes dificultades, posiblemente razones suficientes para no seguir. Lo único que nos empezaba a retroalimentar este negocio era la fe y la esperanza. Por eso tuvimos la valentía y el coraje de seguir adelante a pesar de las circunstancias. Yo lo único que te tengo que decir es que si estás cansado de perder, tienes en las manos una oportunidad para empezar a crear tu nueva realidad y empezar a ganar. Porque eres grande y te lo mereces. Porque tienes todas las posibilidades de lograrlo. Porque nosotros arrancamos el 26 de mayo. Y una de las mayores dificultades es que a los 20 días o 25 días se nos muere un hijo de 4 meses. Te lo cuento no para que sientas lástima por mí. Te lo cuento para decirte que no tienes que entender los problemas que te está pasando. Y que cada problema que eres capaz de enfrentar con madurez y carácter te va a hacer mejor. Gracias a esa situación empezamos a valorar mucho más la vida. Y empezamos a darnos cuenta que llevamos 30 años sin sentir o sin ver que lo importante debía ser lo importante. Y empezamos a valorar el tiempo. Empezamos a valorar la vida. Empezamos a valorar nuestros hijos.
y le dimos la palabra que en solamente 2 años íbamos a poder ser padres de tiempo completo. Y empezamos a crecer en este negocio, y empezamos a evolucionar, y empezamos a cambiar los problemas por resultados. Porque fuimos capaces de alinear todas nuestras dimensiones hacia un mismo propósito. Y seguíamos teniendo situación, pero cada situación que afrontábamos nos volvíamos más fuertes. Y nos proyectamos a alcanzar una meta que en este negocio te da opciones de vida, te da libertad financiera, te da la opción de tener tiempo y dinero, te da la posibilidad de ser feliz, de encontrar plenitud, de vivir un poco más lento. Y lo empezamos a lograr, y lo logramos, pero uno no tiene que entender la vida. En esa carrera de conseguir ese objetivo, de la misma emoción, mi esposa queda embarazada. Pero no fue una excusa. Para muchos hubiera sido una excusa. Para ella era una razón más para trabajar por esa meta. Y empezamos a correr con embarazo y todo, y logramos esa meta. Y trajimos al mundo a una persona que tenía su vida asegurada, que jamás en la vida iba a tener la necesidad de pasar una hoja de vida, porque sus papás habían sido valientes de crearle una nueva realidad, porque sus papás habían tenido los pantalones para poder crear nuevas generaciones de prosperidad. Posiblemente si estás sentado acá, no es por coincidencia, posiblemente sea por coincidencia o por sincronicidad, y estés destinado a ser el primer millonario de tu familia, y estés destinado a romper cadenas de pobreza de tus antepasados, y seas el que sea responsable de que las futuras generaciones vivan como siempre has querido vivir. A los 3 meses ese niño conocía a Rusia, Alemania y España, conocía a Argentina, conocía a Chile, conocía a Honduras y Guatemala, conocía más o menos unos 15 ciudades de Colombia, y milésima se compartía con sus papás. Empezó a cumplir 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses. Me encuentro con un libro donde decía que el promedio en tiempo de un papá que comparte con un hijo en toda la vida son 6 meses. O sea que a los 10 meses de ese niño yo ya había superado la mayoría de los papás en compartir tiempo con sus hijos. Porque compartir no es llevarlos a un parque, es jugar en el parque con ellos. Pero como uno no entiende la vida y no tienes que entenderla, como la vida es un caos, sin ningún sentido, el niño se nos muere. Y tu mente te dice, ¿cómo así otro? Y desde el racionamiento en que había compartido, mucho más que la mayoría de los padres, nace un propósito que se llama Padres de Amor Intenso. Y para mí es imposible no hablar de este propósito, porque mi objetivo es que hoy muchos papás lleguen a la casa a abrazar a sus hijos y les prometan que de aquí en adelante van a ser padres de amor intenso. Y un padre de amor intenso no es el que se preocupa qué tipo de educación le da, es el que se preocupa que su hijo sea feliz. Un padre de amor intenso no es el que se preocupa si va a ser médico o ingeniero, es el que se preocupa que ese niño va a encontrar su propósito de vida. Un padre de amor intenso no es el que le dedica buenos momentos a sus hijos, es el que está en todos los momentos de la vida de ese niño. Un niño amado intensamente nunca va a sufrir del bullying. Un niño amado intensamente va a tener una autoestima alta. Un niño amado intensamente nunca va a caer en las drogas. Nunca va a tener malas compañías. Un niño amado intensamente va a tener la posibilidad de asumir retos, va a ser valiente, va a tener principios de éxito. Y solamente de esa manera podremos cambiar una sociedad, porque los valores de familia se perdieron. Cosas tan indispensables como desayunar, almorzar y cenar ya no se dan
en una familia y es donde se cosechaban los valores de las familias. Cosas tan importantes como acompañar a tu hijo a la clase de natación o de gimnasia. Cosas tan importantes como no ser un padre e hijo, sino ser un par de amigos. Todo eso se ha venido perdiendo. Y en reemplazo, un televisor o una persona extraña ocupó su lugar. Pregúntese si está dispuesto a ser parte de este propósito. Coger esta oportunidad como una herramienta para ser padres de amor intenso. Y por milagro, mi esposa estaba planificando y se tomó unas pastillas para dejar de lactar después de la muerte del niño, en noviembre del año pasado. Y en diciembre queda nuevamente embarazada y nos damos cuenta hasta en marzo. Y este lunes pasado nació Josué. Y lo primero que me dice la mente es: tengo miedo. Pero es tan alta la inteligencia emocional que sabemos que no va a pasar así. Y le colocamos Josué porque fue un líder de líderes, porque fue el único que alcanzó a ver la tierra prometida, porque sabemos que es el inicio de las recompensas que nos trae la vida. Los queremos un montón. Nosotros, como David, amamos a los líderes. Y simplemente de compartir esto para decirte que lo puedes lograr y que los esperamos en Bucaramanga para que impacten nuestro grupo. Los queremos mucho. Chao.